Hola, 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 hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este espacio Desconectados del Laboratorio de Innovación Pública, SAT-Lab 4.0. Hoy tenemos para ustedes un ciclo de conferencias bien interesante, donde hablaremos temas referentes a la innovación pública, ligados con la investigación y cómo esto puede influir en la calidad de vida de las personas. Básicamente es una apuesta y una invitación por un formato distinto, un formato visual, llamativo, que nos ayude a identificar y a ver, digamos, en cada uno de nuestros docentes, expertos, de cada una de las actividades que hacen en su día a día, cómo pueden permear las actividades reales de los ciudadanos. Entonces, sin más, invito a nuestro gran panelista, el profesor José Armando Santiago, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, José. Hola, muy buenas noches, profesor Gerson. Un saludo a todo el equipo del Laboratorio de Innovación. Sí, y pues por supuesto a todas las personas que nos acompañan por las distintas plataformas. Muchas gracias. ¿Quién es José Armando Santiago? Bien, es un profesional de la geografía. Soy geógrafo de formación con maestría en geografía con énfasis en ordenamiento territorial y doctor en geografía. Como pueden evidenciar, pues hay una línea de formación muy clara en estos temas asociados a territorio, ordenamiento, en fin. Gracias. Un poco, ¿cómo se conecta José Armando Santiago con la academia, aparte pues del doctorado y toda la información? Y ¿qué lo mueve dentro de la academia en este ejercicio de la Escuela Superior de Administración Pública? Bueno, me mueve una motivación, un interés por tratar de ilustrar en los administradores públicos de información la importancia que tiene ese acercamiento al territorio, no solo como soporte de las actividades humanas, sino como también un elemento que permite potencializar el desarrollo y avanzar hacia el bienestar social y la calidad de vida. Ok, profe, básicamente lo que hacemos en este ciclo de conferencias es dar unas pautas, hacer unas explicaciones, contar un poco el día a día, encontrarnos un poco más con ese ser humano que está allí en la academia y que ha aportado un poco de forma anónima, ¿no? su vida al bienestar de los demás formando ciudadanos, ¿no? Y en un tema maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el tema que nos mueve esta noche? Es un poco un tema bastante técnico. Quiero que por favor nos ayude con su experiencia, con todo el lustro que usted tiene, a ponerlo en palabras mucho más básicas que podamos entender y que digamos que podamos ver en realidad cómo los sistemas de información geográfica ayudan a la vida de los ciudadanos. ¿Qué opina usted respecto de eso? No, bueno, el tema de estas tecnologías de información geográfica que no solamente involucra estos sistemas de información que pues en términos muy coloquiales lo podemos traducir en la elaboración de cartografía en formato digital, que tiene obviamente unas implicaciones mayores porque pues no solamente es la imagen que uno puede ubicar a través de distintos software, sino que también permite el procesamiento de esa información para obtener otros resultados que indudablemente en este caso pues apoyen precisamente la toma de decisiones desde la administración pública. Ok, básicamente entiendo entonces que la administración pública está muy ligada a este contexto porque tenemos muy de moda un tema que ha sido relevante para las administraciones públicas y un poco mal informado a la ciudadanía, ¿no? Un poco entendido desde más impuestos, más carga tributaria, y es el tema del catastro multipropósito. ¿Cómo juega o qué papel juega los tipos de información geoespacial
en la gestión del gobierno, específicamente en este campo del catastro multipropósito? Bien, pues básicamente porque el catastro es una especie de inventario de los bienes inmuebles del territorio. Es como yo siempre digo en clase, es como una especie de censo de los lotes, de las viviendas, es decir, de la forma en que la sociedad estructura ese proceso de ocupación del territorio. Y pues indudablemente ha sido concebido desde una perspectiva muy, digamos, tradicional, si cabe el término, en función de lo que tú comentas, Gerson, Sí, okay. de que se asocia al tema de impuestos, ¿sí? Sí. Pero ese apellido, digo yo, multipropósito, pues le da otra connotación al catastro, y es que permite, bueno, procesar toda esa información que se obtiene a partir de ese inventario físico, jurídico y económico de los predios, y que de alguna manera se convierten también en datos que apoyan, por ejemplo, procesos de planeación del desarrollo en términos urbanos. Okay. Entonces, en términos reales, ¿qué tipo de información de esta geoespacial que tenemos desde la estructura del catastro nos sirven para gestionar desde la administración pública una forma eficiente y eficaz del desarrollo social, que a veces es entendido desde la dimensión solo financiera? Sí, sí, claro. No, bueno, en ese caso, pues el catastro permite saber en qué condiciones en términos de infraestructura vive la población, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, los materiales con los cuales se elaboran techos, paredes, pisos, cuántos ambientes hay dentro de las viviendas, qué porcentaje, por ejemplo, del lote está construido, es decir, el área construida del lote. Es decir, hay toda una información enorme, un volumen enorme de información que nos facilita indudablemente la planeación del desarrollo social. O sea, por ejemplo, saber en qué condiciones vive la gente, si hay temas de hacinamiento, si hay deficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, pueden ser aspectos que nos genera alertas esa información catastral. Creo que todavía estamos ahí en una fase muy inicial, ¿no? Tenemos ahí una gran apuesta por tratar de explicarle a la ciudadanía y sobre todo a nuestros administradores públicos, los que están ahora trabajando en el concepto de cómo voy a asesorar a ese alcalde, cómo voy a asesorar a esa Secretaría de Infraestructura, cómo voy a permear Hacienda, cómo voy a llegar a los diferentes puntos de la administración sobre lo que realmente debe ser el catastro multipropósito. Claro, es un reto, indudablemente, quizás como cambiar el chip. No es fácil porque pues hay el temor de que al actualizarse el catastro eso repercute indudablemente. ¿Me van a cobrar más? Exactamente, pero como siempre digo en clase, el deber ser de las cosas indica que pues esos dineros adicionales deben traducirse o repercutir en obras, es decir, en generar políticas públicas y obras de infraestructura que repercutan en la calidad de vida del colectivo. ¿Cómo entender entonces desde la ciudadanía, un presidente de Junta de Acción Comunal que nos está escuchando a través de Azona Radio, que también estamos transmitiendo en vivo por Azona Radio, que nos abre las puertas, nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este espacio, un poco en formato distinto, en formato video, en formato radio? ¿Cómo entiende un presidente de Junta de Acción Comunal, cómo entiende un ciudadano común y corriente qué es la inteligencia territorial y cómo se relaciona con la administración pública? Bien, en estos tiempos en que pues... y aquí se habla mucho de inteligencia, sí, ¿no? Sí. Cuando quisiera, claro que sí, quisiera como pues hacer un preámbulo, porque pues hoy día estamos hablando de otra inteligencia que pues ya acompaña ciertos quehaceres de nuestra cotidianidad, donde pues yo siempre le comento esto a mis estudiantes, es que eso que veíamos en películas apocalípticas de Hollywood como Terminator, el tema de la robótica, el tema de... Hoy todo es smart, ¿no? Todo. Objetivos sí, smart. Sí, todo. Ciudad inteligente. Smart City. Sí, Smart Cities. Entonces, eso que se veía tan lejano y remoto en términos temporales, pues llegó y es parte de nuestra cotidianidad. Entonces, a mí me gusta extrapolar, bueno, estamos hablando de inteligencia, en este caso artificial, pero llevándola al territorio, y eso como para atender un poco la inquietud que planteabas allí, Gerson, en este conversatorio, es
decirle al presidente de Junta de Acción Comunal que él es parte de esa inteligencia territorial. Sí, Es decir, es todo ese conocimiento, todos esos datos que suministran todos los actores del territorio y que sistematizados permiten entonces entender de que esa información del territorio puede traducirse entonces en herramientas que fomenten o que ahonden en lo que sería la toma de decisiones en aras de qué, de resolver sus propios problemas. Es el conocimiento del territorio precisamente aplicado para fomentar el desarrollo en los territorios. Pero esto que usted me dice es bastante, digamos, bastante interesante, porque sería como resolver los problemas del territorio desde el territorio. Sí, en parte. Pero mediado por tecnología. Correcto, ya iba. Así como le hablaba de lo apocalíptico y de lo remoto que aparentemente representa estas herramientas, llegaron y hizo parte de nuestra cotidianidad. Es que cuando usted utiliza alguna aplicación, por ejemplo, para estos servicios de taxis a través de aplicaciones, ya manejan información georreferenciada. ¿Sí? ¿Qué significa información georreferenciada? Que está articulada o que está localizada en función de un sistema de coordenadas, en este caso geográficas. Eso hace diferente a la información en términos generales de la información georreferenciada o geográfica, que esta última tiene esa particularidad que nos ubica con respecto a un sistema de coordenadas en el planeta. Entonces, usted ve alguna aplicación de estas y usted puede trazar ruta, usted puede identificar incluso dónde viene el vehículo que usted solicitó pues, para el servicio de transporte, y toda esa información está al alcance de nuestras manos, disponible en alguna aplicación a través del teléfono celular. Entonces, no es algo remoto, es algo que utilizamos incluso cotidianamente. Entonces, esa información que les menciono a través de esos ejemplos muy sencillos, ahora imagínense ustedes para un gobierno municipal el poder acceder a datos territoriales de su municipio que apoyen entonces la elaboración de políticas públicas y sobre todo, por ejemplo, el diseño o la formulación de proyectos dentro de su esquema de ordenamiento territorial. Entonces, lo fabuloso que es poder acceder a esa información y utilizarla en pro de, precisamente, insisto, generar los mecanismos que le apuesten al desarrollo del territorio. Muy bien, muy bien. Creo que estamos llamados un poco entonces desde esta perspectiva a ahondar mucho más sobre este tema. Se ha tratado un poco de forma tangencial, porque creo que hemos utilizado muchos estas herramientas y es un poco y de forma involuntaria. No nos coincidimos ahora un teléfono inteligente sin georreferenciación, ¿no? Sí, sí. No coincidimos algunas cosas ya sin georreferenciación, sin ubicación, sin poder, como usted dice, pedir las apps conocidas, ¿no? Un Uber, Sí. un Lyft, en cualquier parte del mundo, si no obedece a una georreferenciación. Entonces, la pregunta básica es, ¿cuándo esto explotó para el mundo? ¿Cuándo nació para el mundo de esta forma desde su perspectiva? A ver, pues estos avances en tecnologías de información geográfica, que me gusta utilizar el término porque involucra no solamente esto de lo que estamos hablando, sino también imágenes satelitales. Claro, es que la más conocida es Uber, ¿no? Sí, claro, sí, total. Eso es mundial. Y por ejemplo hay otro que Waze, que te ofrece el panorama, por ejemplo, de la movilidad. Sí, y te identifica por reportes que emiten los ciudadanos. Por eso digo, somos parte de esa inteligencia territorial, porque hay quienes reportan, mire, en tal calle hay trancón pendiente porque está hay un retén de la policía en tal parte. Esa información circula a través de estas aplicaciones. Entonces estamos informados del territorio, y por eso que me gusta utilizar este concepto de la inteligencia territorial, porque tenemos un conocimiento del territorio que necesitamos utilizarlo para, insisto, desde la administración pública poder generar esas acciones que se traduzcan en el bienestar para... De hecho, sí es una inteligencia múltiple, ¿no? Total. De diferentes factores, un poco diferentes algoritmos, de diferentes dimensiones, que desde el punto de vista de innovación también nos están dando
unas herramientas que nos acercan un poco más al futuro que veíamos de pronto hace 10 años muy lejano, ¿no? Total. Insisto, ya eso es parte de la cotidianidad, insisto, y no nos damos cuenta. Eso es lo que es importante tener en consideración entonces con respecto a todas estas tecnologías que, insisto, son parte de lo cotidiano. Eso quiero dejarlo claro. Y entonces, o sea, no se está hablando de algo que pueda resultar demasiado rebuscado, es que lo manejamos y a veces nos damos cuenta. El teléfono nos dice incluso cómo estamos en términos de temperatura. Sí, las condiciones de tiempo atmosférico, prácticamente en tiempo real, y que proyectan incluso al día de mañana. O sea, estamos informados con respecto al territorio. De hecho, en mi teléfono tengo esa aplicación y en una de las últimas actualizaciones ya me manifiesta si puede existir tormentas, si hay calor excesivo, si tengo que utilizar algún bloqueador solar, etcétera. Un poco lo que me hace entender esto desde la perspectiva de presente más que de futuro, ¿no? Sí, claro. Entonces, bajo esa premisa un poco, en este desconectado, ¿no? Un poco menos acartonado, ¿no? Más tranquilo, José, usted desde su experiencia profesional y que luego lo iremos a compartir bajo otro modelo de podcast y que estamos en radio, en Azona Radio. También quiero pedirte que guardes un poquito de energía y que ya en unos minutos, porque la magia de la radio también hace sus pausas, claro que sí, regresaremos para que usted tenga presente cuál es el papel. Ahí es importante, para que lo vaya pensando aquí en este microescan. ¿Cuál es el papel entonces de los datos abiertos en todo esto? Y si funcionan o no, o cómo puede usted asociarnos eso al mundo real. Volvemos en unos segundos con Azonat Radio y este podcast Desconectados de SAPLAT 4.0. ¿Sí? Sí, sí sigue. Está bien, eso es muy informal. Ya no, pues te iba a preguntar si no, es muy acartonado. Está muy informal, no tiene ese formato. Lo que queremos es un poco informar, ¿ya? ¿Cómo es esto en la vida real y cómo lo podemos seguir usando? Sí, claro. Viene muy bien, estás explicándolo muy bien. Sí, va muy bien. Sí, va muy bien. Creo que le estamos entendiendo claro y que es un tema que de repente tendemos mucho nosotros, los seres humanos, a cuando no entendemos algo, como aislarlo. Sí, claro. ¿No? Es muy natural. Entonces ahora lo que viene es eso, un poco esas preguntas que son bien interesantes. ¿Cómo tratar de hacer esto masivo? ¿Cómo tratar de...? Sí, era lo que me nacía ahora cuando usted hablaba, ¿no? Bueno, si ya usamos Waze, si ya usamos otras aplicaciones, ¿cómo esto de verdad no se vendió a las personas con otra mirada? Claro. ¿Sí? Si me dan los datos, podemos utilizarlos, por ejemplo, se me ocurre, en la posible elaboración de unos subsidios focalizados. Bienvenidos a este segundo ciclo de Desconectados SAPLAT 4.0. Es maravilloso poder tener aquí a José Armando Santiago, experto, doctor en demografía, gran docente, y que nos cuenta de primera mano por qué esto de la utilización de información geoespacial ha sido tan importante, pero tan importante para el desarrollo de nuestras vidas, pero tan poco explicado. Un poco que lo utilizamos y lo desarrollamos, pero tampoco entendido desde esta dimensión. Entonces, en esta primera pausa, hablando aquí entre cámaras, un
poco le dejé una pregunta planteada. Entonces aquí, José Armando, con el regreso de este segundo bloque, ¿cuál es el papel de los datos abiertos en la carrera geoespacial para que la información beneficie no tanto a las administraciones, sino también a los ciudadanos? ¿Cómo hacemos ahí para que ese papel de los datos abiertos, si existe, si es real, si hay información, si no hay información, si sigue cerrada? Cuéntanos un poco sobre ese tema. Ilústranos, por favor. Bien. Muchas gracias allí, el profe Gerson, por la pregunta. En el marco pues, de todas estas apuestas de gobierno en línea, de gobierno electrónico y de datos abiertos, pues esa información, en este caso territorial o geoespacial, que es manejada oficialmente a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha habido una especie de emergencia de información que se ha empezado a divulgar a través de lo que denominamos geoportales, ¿sí? Donde cualquier ciudadano, sea de la administración pública o, como bien decía el profe Gerson, cualquier ciudadano de a pie puede ingresar a esos geoportales y descargar la información que considere le resulte pertinente para sus intereses. Esa información antes, para obtenerla, había que ir hasta la sede del instituto, ¿sí? Claro. Buscar la información, comprarla. Hoy día usted puede acceder, no a toda, pero a una gran proporción de información geoespacial o territorial, y que usted la puede descargar sin ningún inconveniente. El detalle allí, Gerson, está en que pues se necesitan ciertos programas para poder visualizar esa información. Ok, eso no es tan abierto, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí dentro de los portales también hay otro elemento que son los visores, que es, ejemplo, Google Earth o Google Maps, que son portales en los cuales usted puede visualizar información territorial, ¿sí? Y usted puede hacer algunas consultas básicas, por ejemplo, medir la distancia que hay de un sitio a otro, y le calcula el tiempo que requiere, bien sea desplazándose a pie o en un vehículo, ¿sí? Pero hay otra información que necesita unos software, ¿sí? Para poder entonces abrirla o desplegarla y manipularla con el propósito específico. ¿Cuál es el más famoso de esos? ¿Cuál es el que usted dice, bueno, tengo en la memoria ese software que yo creo que los académicos usamos para... ¿Y cuál usted pensaría aplicar en su clase? ¿Cuál les sirve a los administradores públicos? Bien. Bueno, ahí, digamos que si hay algo en lo cual se ha interesado la Escuela Superior de Administración Pública, es en adquirir ese software, ¿sí? Okay. Se cuenta con la licencia académica. Ese software es ArcGIS. Es un software de la casa comercial Esri, que es la que se encarga del diseño de ese software. Eso es un software comercial y afortunadamente quienes hacemos investigación en la ESAP pues tenemos la fortuna de poder utilizar ese programa sin generar ningún inconveniente a nivel, digamos, de derecho de autor y demás. Ok, fabuloso. ¿Y qué hace ArcGIS? ¿Para qué nos sirve ArcGIS? ¿Cuál es la apuesta de ArcGIS en forma resumida? Me imagino que debe ser un software muy potente. Sí, yo diría que es dentro de los softwares el más potente. ¿Qué permite hacer un sistema de información geográfica, un software para sistema de información geográfica? Porque quiero aprovechar la ocasión para explicar un poco qué es un sistema de información geográfica. Claro que sí. No solamente es el software, ¿sí? El software es un componente del sitio. Están los usuarios, está el personal técnico, ¿sí? Está la información, ¿sí? Y por supuesto están el software y los equipos que se requieren para, digamos, la manipulación de esa información territorial. Por ejemplo, un GPS para obtener datos del territorio, o una imagen tomada por un dron,
son también parte de ese conjunto de elementos que en suma pues, nos dan un sistema de información gráfica. Pero hay otra opción para quienes no pueden, digamos, obtener una licencia de este software, y están también las alternativas de los software libres. Okay. Que Fabuloso. usted lo puede descargar sin ningún inconveniente desde el portal web de ese software y lo puede manipular, y tutoriales hay por montones en la web. Uno que nos sirva a nuestros administradores públicos, de esos que son abiertos, que son gratuitos, que puedan cacharrear, que puedan ir. Me causó mucha curiosidad lo que José Armando Santiago está diciendo. Bueno, voy a irme ya a mi Apple Store, a mi Play Store, y lo voy a descargar para empezar a revisar como administrador público cómo puedo avanzar en esto. ¿Cuál le viene a la cabeza ahí? El más conocido, o el que está en estos momentos dando de qué hablar, es el software Quantum GIS, conocido coloquialmente como QGIS. QGIS es un software libre, muy potente, quizás no tanto como el que les mencioné anteriormente. Como el ArcGIS. Sí, pero pues tiene una ventaja que permite compartir información, y eso es algo pues... O sea, funciona con datos abiertos. Correcto. Ok, ya me estoy volviendo experto. Sí, no. Eso es gracias a usted, José. ¿Qué opina entonces? Hace poco nos encontramos y yo le pregunté, oiga, José Armando, ¿para qué sirve el ArcGIS Survey 1, 2, 3? Esa es una aplicación del software ArcGIS, muy interesante porque pues permite, entre otras cosas, diseñar encuestas, ¿sí? Okay. Tal cual como estas opciones de Google Docs, ¿sí? Con, bueno, qué tipo de preguntas puedo redactar, qué posibles respuestas. Sí, yo tenía un poco de confusión con ellos. Sí. Pensé que era otro sistema, pero es el mismo ArcGIS, ¿no? Es una aplicación dentro de ArcGIS. Ofrece otras aplicaciones como los dashboards, ¿sí? Que por ejemplo los utilizamos mucho quienes teníamos curiosidad en temas, por ejemplo, haciéndole seguimiento a la pandemia, ¿sí? Que había una aplicación de una universidad norteamericana que reflejaba, por ejemplo... sí, todo el tiempo, ¿no? En tiempo real, cómo estaba el ¿Cuántos comportamiento de los enfermos de casos. COVID Correcto. habían reportados en cada país? Cada ¿no? país, y te mostraba de manera interactiva dónde estaban como esas alertas. Como un mapa de calor. Como un mapa de calor. No, fabuloso. Sí. Pero el Survey 1, 2, 3 tiene la particularidad de que pues, como está articulado con un sistema de información geográfica, ¿sí? Nos permite entonces tomar la georreferenciación de la persona que está respondiendo la encuesta. Entonces, perfecto, o sea, obtener esa información. Nos dice exactamente en qué sitio la persona diligenció la encuesta. Sí, señor. Así básicamente es eso. Correcto. ¿Y con qué propósito? Sería como investigador ahí ya un poco, no como docente, sino ya como el investigador que usted está desarrollando un proyecto. ¿Con qué propósito eso puede servir a la investigación? Bueno, pudiese apostarle, por ejemplo, lo que conversábamos, a construir mapas de calor. Ok, sí, por lo menos a tratar de caracterizar los datos que la persona me aporte desde cierto lugar, y eso nos puede o nos permite ir definiendo o identificando, por ejemplo, patrones espaciales, donde hay un comportamiento similar en las respuestas que se emitan dentro del cuestionario. O sea, ya uno puede ir dándole la mirada geográfica y tratar de entender cómo se comportan ciertos fenómenos en términos espaciales. Ok, perfecto. Creo que nos has dado una clase magistral sobre digamos que este tema tan tocado, pero tampoco estudiado a profundidad en la categoría digamos que información geoespacial que nos sirva para poder desarrollar datos abiertos, para poder tener... Hace poco escuché a una persona diciendo, tenemos muchos proyectos de inteligencia artificial, desarrollo de innovación, pero muy pocos datos abiertos en realidad, y muy poca Big Data, ¿no?
sea, muy poca, gran información que nos permita tener esa analítica de datos que nos sirvan para el desarrollo de la información. Entonces vendría, digamos que otra pregunta que me surge a mí, Sí. como cuáles son entonces esos ejemplos destacados de información geoespacial que ha influenciado en las decisiones de los gobiernos o que nosotros podemos tener aquí, que podemos palpar. ¿Qué te acuerdas de eso? Cuéntame un poco. Dentro del desarrollo de las clases de pregrado, por ejemplo, yo trabajo mucho con un portal que se llama Terridata, del DNP. Oh, sí, buenísimo, yo lo he abierto, sí. Bien, bueno, excelente. Entrega mucha información. Muchísima información. Entonces, yo, como con cierta picardía, le digo a los estudiantes en ciertos etapas, bueno, por favor, ubíqueme el plan de desarrollo actual de su municipio y hágame el favor y revise lo que tiene que ver con el diagnóstico que hacen del municipio. Claro, fabuloso, porque puede en tiempo real encontrar información muy cercana, ¿no? No, a lo que iba cuando te digo con cierta picardía es porque cuando ven esa información, todo ese diagnóstico que hacen Claro. dentro del plan de desarrollo, pues observan que están tomando la información de Terridata, los gráficos, la interpretación que se hace. Entonces, eso no está mal, obviamente para eso es la información. Claro, la Fabuloso. información es para usarla. Para usarla. Obviamente. Ahí está un ejemplo. Ok, fabuloso. Ese es un ejemplo muy claro, muy didáctico de cómo nos sirve esta información, sobre todo en la analítica de datos, el desarrollo de los datos, la información abierta y lo que nosotros hemos referenciado en este camino de la carrera o de la información geoespacial. En este desarrollo nosotros podemos seguir preguntando, hablando toda la noche sobre este tema porque me parece un mundo fascinante. Entonces, digamos que desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, en esa dimensión, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es el pacto de esta inteligencia territorial sobre esa planificación que ya usted me ha dicho que puede servir para muchas cosas, que ya me ha dicho que puede servir para un montón de información? ¿Y cuál es este papel frente a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, esa apuesta o de esa Agenda 2030 a la cual pues, se ha sumado el país dentro de ese interés de pues, apostarle pues, indudablemente a que la situación social, económica de los territorios avance hacia pues, unos mejores, vamos a decir, los comportamientos en ciertos indicadores. Son 169 indicadores que pues, se involucran en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Volviendo al tema del plan de desarrollo, uno ve cómo de alguna manera, sobre todo a partir de los dos últimos planes de desarrollo, se han venido incorporando estos elementos de objetivos de desarrollo sostenible y de cómo hay, insisto, portales como por ejemplo el del DANE, que nos ofrece información del índice de pobreza multidimensional, que usted puede tomar en cuenta para entender cuál es la situación de su municipio en torno a ese indicador particularmente. Claro, además que se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible en hambre cero, ¿no? Total, En el correcto. objetivo número 2. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo se articulan entonces. Pero la información territorial, no sé, bueno, no sé si me adelanto a alguna pregunta, No. pero por ejemplo en temas de gestión de riesgo también es muy importante. Importantísimo, yo creo Sí. que bueno. Saber, por ejemplo, hay una persona del común. Hoy tenemos problemas grandísimos con el tema del cambio climático, total, estamos viéndolo, ¿no? Total. Las temperaturas súper altas o muy bajas, Sí. inundaciones, O o periodos sea, secos muy prolongados. las catástrofes Sí. a flor de piel. Sí, sí. ¿Cómo esto realmente puede generar ese impacto? ¿Respondo ya o...? Bueno, ya ahí Vamos a la entonces, José, regálame un espacio porque venimos ¿Cómo no? a Claro una que segunda pausa y guárdame esa pregunta allí para que luego de la pausa retornemos y nos cuentes también un poco de cómo va la investigación de Fractal, cómo va ese espacio ahí. Gracias a todos por escucharnos, por estarnos viendo en YouTube y por escucharnos en Azonaat
en esta emisora que nos sirve como referente para hacer una clase diferente. Ya volvemos, Juan, en nuestra segunda pausa. ¿Qué va por aquí? Uy. Bueno, bien interesante el tema, ¿no? No, ahí Me parece fascinante Sí, el sí. tema. No, La ahí verdad estoy un poco... podemos escribir cosas ahí, la verdad que sí. Creería que hay muchísimo que contar. Sí, claro, claro. Sobre todo porque la utilidad de esta información es bien relevante. Y uno aquí es un tuerto en reino de cielos. Sí, es verdad, Claro. es un poco entender, ¿no? Sí. Si logramos por lo menos entender, ya iremos avanzando mucho en este Claro. camino. Yo creo que hay un gran reto y es desde la academia un poco explicar más esto, ¿no? Total, total. Hacerlo más cotidiano, más ligero. Más ligero, sí, masticadito, Sí. sí. A mí me gusta el formato, la verdad, me gusta mucho. Es muy ligero, es así, eso intenta ser muy ligero, Ujú. descargar Sí, sí. un poco esa estructura anquilostada académica Ujú. y volverla Sí. mucho más popular Mucho más. y que lo entiendan, ¿no? Sí, sí, Imagínense, claro. yo me imagino esto en el punto 1 del Acuerdo de La Habana, ayudando a la gran, digamos, dificultad que existe hoy en la resolución del conflicto de tierras desde la geografía. Por eso catástrofe para Es importante. sí, pero hay que hacerlo, eso toca hacerlo. Regresamos a nuestra última pausa, y accedemos al último bloque de nuestro gran programa, de nuestro maravilloso programa. Gracias, José Armando, por permitirnos escuchar unas ideas distintas. Gracias por estar aquí con nosotros conectados. Y gracias a todos por escucharnos y vernos en YouTube, en Facebook Live y en la radio, en la Sonat Radio. Gracias a todos, mil gracias. Entonces, Santiago, entendiendo esto como un espacio corto, en el cual ya, bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Nuestras preguntas han sido algunas muy abiertas y otras muy puntuales frente al desarrollo de lo que queremos un poco con los sistemas de información geoespacial. ¿Qué decíamos un poco del tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Recuérdanos un poco en la última parte que quedamos. Sí, claro. De cómo estos geoportales nos facilitan información que podemos procesar en aras de diagnosticar cuál es la situación, por ejemplo, de nuestros municipios, ¿sí? En temas como hambre cero, en temas como el tema de la pobreza y otra serie pues, de elementos o de indicadores que nos permitan entender esos ODS para el contexto territorial donde residimos. Y les hablaba un poco por ejemplo, del geoportal del DANE que nos suministra tanta información que podemos encontrar allí, una lectura sobre el índice de pobreza multidimensional. Eso es maravilloso, sobre todo porque tenemos un reto como sociedad, ¿no? Total. Es un reto real, sacar más personas de la pobreza, que es un flagelo enorme en nuestra sociedad. Y yo creo que a veces nosotros desde cada uno de nuestros espacios nos preguntamos cómo podemos ayudar a esto. Y un poco haciendo más ligero este tema, ya lo hablábamos en la pausa, haciendo un poco más ligero esta información, la gente pueda tener un mayor conocimiento de todo lo que nos puede ofrecer la tecnología, la innovación, el desarrollo tecnológico, los datos abiertos, la información geoespacial, frente a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo enlazamos esto con los subsidios de familias? ¿Cómo enlazamos esto con la información que tienen los alcaldes, los gobernadores, los jefes de los departamentos de bomberos, emergencias, CRUDES, un poco todo ese desarrollo desde la perspectiva de la inteligencia, de la geografía, entender el territorio? Bien, precisamente
ese ha sido de las motivaciones que hemos tenido dentro del grupo de investigación. Pues partimos del hecho de que muchos de esos geoportales manejan información, pero de manera dispersa. Lo que queremos a través de, digamos, de la naturaleza del grupo de investigación y los proyectos que hemos venido haciendo es precisamente tratar de sistematizar esa información, sí, a través de, pues yo diría, del término que ha resultado como impactante dentro del grupo, y es precisamente el nombre. sí. Entonces, tratar de aplicar una metodología o de construir realmente una metodología basada en bueno, como nos dice el profesor Edgar Peña, en la identificación de interfaces, tratar de entender patrones y apostarle a la identificación de esos elementos fractales que nos permitan precisamente sistematizar, yo diría como poner al alcance de quienes toman decisiones y del ciudadano de a pie esa información territorial. O sea, ¿cuál es esa lectura que podemos hacer del territorio? ¿Dónde están los problemas? Eso, una especie de, yo diría, de radiografía, sí, del territorio. Me encanta ese nombre, me encanta el nombre de Fractal. Me siento identificado, sin tener mucha trascendencia con eso, me siento identificado con ese nombre. No, eso impacta, eso sí, llama mucho, ¿no? Llama mucho la atención. Por lo menos se preguntarán, ¿y eso qué es? Claro, es la primera pregunta, ¿no? Sí, ¿y eso qué es? Sí. ¿Cómo llegaron allí? Sí. ¿Cuál es entonces? Me da pie para preguntarle un poco, junto con el tema de investigaciones, ¿cómo podemos ayudar a que la participación ciudadana en la generación, sobre todo, del uso de esos datos, ¿no?, geoespaciales, impacten en la administración pública? ¿Cómo creería usted? ¿Cuál es su sueño? Precisamente dentro de mis temas de interés investigativo está el empoderar a las comunidades con respecto al acceso y manipulación de esta información de corte territorial, y que en términos de administración pública la podemos entender si nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, demás dignatarios, entienden la importancia que, por ejemplo, tiene la formulación de planes de desarrollo comunales y comunitarios. Fabuloso. ¿Sí? Como una estrategia, como me decía una lideresa social por allá en Boyacá, es que cuando conversábamos sobre estos temas, es que hay que pasar, me decía ella, de entregarle al alcalde o la alcaldesa una especie de lista de mercados, que no es posible que lleguemos con una especie de lista de mercados, si podemos llegar entonces con este instrumento ya construido por nosotros, ¿sí?, para que quien venga entonces a conocer las comunidades, porque va a formular su plan de desarrollo municipal, pues no nos lo presentemos como pidiendo una especie de ayuda, sino que presentemos algo, como decía ella, cacheroso, ¿sí?, bien hecho, planeado por la comunidad, que sea un insumo para que, pues, quienes vienen... Cacheroso estructurado, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro, así es. Muy bien, entendido con una dimensión de empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, un poco esa parte es la que a mí me parece que tal tiene un mundo por delante. ¿Qué más puede contarnos usted de la perspectiva del desarrollo de la investigación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo está el grupo de investigación? Ahora entrándonos y ahondándonos un poco más en la investigación científica propiamente dicha. Bien, digamos que la génesis del grupo de investigación está en una convocatoria que organizó la Subdirección Nacional de Investigaciones en el año 2020, en la cual, pues, en ese entonces se invitó al grupo de profesores de tiempo completo en la territorio para presentar proyectos. En esa apuesta participamos el profesor Edgar Peña, que se encuentra en Arauca, el profesor Jesús Eduardo Borges Méndez, los extrañamos, y el profesor Jorge Eliezer Bautista, que junto con este servidor, pues entonces
empezamos a definir pues una especie, a partir de una especie de lluvia de ideas, de posibles temas, bueno, qué investigamos, cuáles son las líneas de investigación que establece la convocatoria, por dónde nos podemos ir. Bueno, como en todo proceso investigativo, ahí pues estuvo, digamos, lo más interesante de tratar de decantar esas ideas y convertirlas efectivamente en una apuesta de investigación. A partir de esa convocatoria, en la cual estamos habilitados, pues se supone, o se suponía en ese entonces, que se iba a reconocer el grupo de investigación. Terminamos esa experiencia con unos productos bien interesantes, con trabajo con las comunidades, con los gobiernos municipales, tanto de Arauca como del norte de Santander. Y luego de esa experiencia, hicimos una serie de gestiones, tuvimos la fortuna de contar en ese entonces con la visita de su director académico y su director nacional de investigaciones, y aprovechamos el espacio para conversar con ellos y pues mostrarles parte de los resultados que se obtuvieron a partir de esa convocatoria, en aras de que pues a partir de esos productos empezaran a visibilizar nuestro grupo y por supuesto obtener el reconocimiento que afortunadamente se obtuvo en el corto plazo, y eso nos permitió participar en otra convocatoria donde también, bueno, con la labor del equipo pudimos... Son muy famosos ya ustedes aquí. Sí, sí señor, contar con otro proyecto en estos momentos en desarrollo. Muy bien. La idea principal de la investigación entonces, profesor Santiago, ¿cuál es? Bueno, el proyecto que está actualmente en desarrollo se titula Inteligencia Territorial y Territorio como Sujeto de Derechos. Estamos apostándole a una organización político-territorial sustentable para Norte de Santander y Arauca como departamentos piloto de este ejercicio. ¿Qué significa esto en términos muy concretos? Yo diría que si hay algo que ha caracterizado al grupo es ese propósito de plantear proyectos que rompan con los esquemas. Con el primero hablamos de fractalidad y eso yo estoy seguro que impactó. Llamó la atención. Sí, por supuesto, por lo menos decía, uy, ¿quién está investigando sobre ese tema y qué será eso de fractal? Y el segundo, tratamos de cuestionar la división político-territorial del país. No es fácil, ¿no? No es fácil, es una apuesta interesante. Están moviendo los cimientos. Total, como dice el profesor Edgar, le estamos pisando callo con esto. Claro, están moviendo cimientos de la patria, total. de la estructura. Pero es entender qué tan sustentables son los municipios. Tenemos más de 1120 municipios en este país, y cuántos de ellos realmente son sustentables, y sobre todo incorporar estos temas de inteligencia territorial, de articular todo ese conocimiento del territorio en aras de demostrar qué tan sustentable es esa forma en que se ha venido organizando el poder territorial en el país. No sé, pensar de repente en qué tal que en vez de 40 municipios para el norte apenas deban existir, por temas de sustentabilidad, 25 o 30. Eso es parte del debate, y yo sé que eso gran debate. Eso va a generar un debate muy interesante. Claro, pero la academia está para eso, ¿no? Sí, claro, por Está supuesto. para el desarrollo de ese debate, está para el desarrollo de las ideas, está para el desarrollo nuestro. Bueno, digamos que un último enfoque en el desarrollo de este desconectado, SatLab 4.0, que busca un poco ilustrar a más personas desde la radio, a través de Asonab Radio, desde nuestro canal de YouTube y desde la transmisión en vivo de Facebook Live de Asonab Radio. ¿Cómo puede este grupo de investigación, o en qué fase, mejor, el grupo de investigación se encuentra en este momento y a dónde esperan llegar, por lo menos en este 2023? Bien, pues de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, debemos apostarle a cumplir con 2 productos este año, y el resto, que son 6 productos. Es fuerte, ¿no? Sí, es un reto bastante interesante, y ahí estamos trabajando con el equipo de profesores, y contamos también en el equipo con una egresada, con la profesional ya Neisy Contreras, que es un elemento muy valioso dentro del equipo, y que estamos en estos momentos precisamente haciendo o fortaleciendo, por ejemplo, el tema del estado del arte, sobre la investigación, sobre este tema de inteligencia territorial, inteligencia artificial, cómo articular todos esos elementos para entender entonces desde una perspectiva distinta
la relación que tiene la administración pública con el territorio. Fabuloso. Entonces estamos en esa fase, necesitamos pues, desarrollar unos trabajos de campo para pues, hacer un reconocimiento de los territorios, tanto en Arauca como en Norte de Santander, y que pues, eso nos permita entonces apostarle a los productos que están pendientes para este año, que tiene que ver con una publicación o un artículo publicable, y con otro elemento que es una consultoría en las comunidades. Bueno, ok, entendiendo que nos quedan ya pocos minutos para terminar nuestro programa, me voy a guardar básicamente estas preguntas ya saliéndonos de contexto. ¿Qué sueña José Armando Santiago en función de la información geoespacial? ¿Qué sueña José Armando Santiago? ¿Cuál es su sueño en esta temática? No, bueno, que la información esté al alcance de la ciudadanía, sin la necesidad de que todos seamos geógrafos, pero que así como utilizamos otro tipo de información de manera cotidiana, nosotros también podamos utilizar este volumen de información territorial que circula de una manera impresionante en la actualidad, que podamos también utilizar esa información para tomar decisiones incluso desde nuestra cotidianidad. Es que lo hacemos desde ya, cuando buscamos rutas, cuando tratamos de averiguar por dónde me puedo desplazar, dónde hay de repente congestionamiento, ya lo utilizamos. La idea es que esa información entonces se convierta en un insumo más para la ciudadanía en su rol como decía un profesor chileno, Sergio Boisier, en esa especie de animal territorial que nos ofrezca todas esas herramientas, información que nos permita interactuar con el territorio. Y desde la administración pública, indudablemente, está la información allí. Qué fabuloso es que se pueda ahora acceder a ella y utilizarla en pro de diseñar o formular cualquier instrumento de planificación territorial, entiéndase plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, plan de manejo de cuencas, plan de gestión integral de residuos sólidos, de gestión de riesgo de desastres, entre otros ejercicios que podemos utilizar, y que esa información está allí. Entonces, ¿qué sueño? Porque esa información sea, digamos, lo más democrática posible y que permita a las comunidades y al ciudadano en común empoderarse con respecto a ellas. Ahora, ¿qué sueña el profesor Santiago en su clase? Bueno, aportar ese granito de arena en nuestros administradores públicos de información para que pues entiendan el rol que el conocimiento geográfico y en particular la información territorial, geoespacial, aporta dentro de su proceso de formación. Yo tengo una experiencia bien interesante con uno de nuestros egresados, porque en mis clases, si bien es cierto, estamos hablando de temas de tecnología de punta, muy técnicos, muy técnicos, pero yo con mis estudiantes trabajo, por ejemplo, cartografía social en clase. Interesantísimo. Entonces, esa es como la otra mirada, ¿no? Como, bueno, yo les hablo de satélites, de drones y demás, y terminan haciendo cartografía social como si estuviesen dibujando con sus hijos. Fabuloso. Pero esa experiencia o esa herramienta también es muy significativa porque permite obtener información que a través de repente de una entrevista o de una encuesta no se puede identificar. Entonces es como hacer una especie de lectura de una pintura del territorio. Entonces la experiencia a la que voy es que un estudiante me decía, pero profe, ¿eso para qué nos sirve a nosotros como los administradores públicos? Resulta que esa persona está trabajando por el Catatumbo con el tema de víctimas y oh sorpresa, le tocó hacer cartografía social para poder hacer su fabuloso. ¿Cómo se sintió en el programa? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Cuénteme, ¿cuál es ese pálpito en el corazón? Para terminar. Bueno, como estamos aquí... Aparte del frío. Allá iba. Aparte del frío, me he sentido muy a gusto. La verdad, felicito al Laboratorio de Innovación, acá al profesor Gerson por la iniciativa. Me parece muy interesante. Ojalá que estos espacios
Está invitado a ser recurrente. Bueno, Panelista. la verdad me encantaría, pero ya para la próxima sé que tengo que venir Con saco. con saco para poder aguantar aquí, sí, para aguantar el frío. Pero no, nada, agradecerles por la invitación y que se repita, Sí. ¿verdad? Mil gracias a todos ustedes por escucharnos. Estamos en Azonat Radio y estamos también en Facebook Live y estamos también en YouTube a través de nuestros canales. Gracias a todos porque ha sido realmente satisfactorio para nosotros poder compartir con ustedes esta hora de academia en un formato distinto, en un formato diferente, queriéndoles a ustedes compartir información de nuestro día a día. No queda más sino agradecerles, darles gracias Juan como siempre con su calidad de sonido, video y compromiso con nosotros. Gracias de corazón. A ustedes mil gracias. Los espero el próximo jueves con un nuevo invitado. Ya les estaré enviando la información. Y claro que sí, profesor Santiago, este es su espacio. Utilícelo cuando quiera. Aquí en ESAT 4.0. Gracias. Bye. No me abandonen. Buenas noches. Uy, ¿cómo estoy? José, súper bueno. Bien, Gracias. Gracias a ti por la oportunidad, hombre. Qué programazo. Gracias. Uy, ya va.